La llamada nos sorprendió en Fort Hamilton, Brooklyn, en medio de otro simulacro de asalto a un edificio. Nosotros, el destacamento operativo Alfa 773, los Boinas Verdes, acabábamos de terminar de despejar un objetivo enemigo cuando el capitán Carter recibió un mensaje cifrado. El entrenamiento en combate urbano es nuestro pan de cada día, pero lo que siguió superó con creces cualquier escenario previsto. Media hora después, ya íbamos a toda velocidad en un Chevrolet Suburban, blindado sin distintivos, cruzando el puente de Brooklyn en dirección a la zona de construcción de una nueva línea de metro bajo el East River. A lo lejos, las sirenas aullaban sin cesar. El capitán Carter, o Bala, como lo llamábamos a sus espaldas por su habilidad para tomar decisiones a la velocidad de un disparo, iba en el asiento del copiloto, con la mandíbula apretada mientras revisaba el informe preliminar en una tableta segura. Yo, el sargento mayor Frank Macmillan, estaba sentado detrás de él, comprobando nuestros canales de comunicación. A mi lado, el sargento de primera clase Ben Doc Carter, nuestro médico, revisaba con calma el contenido de su mochila. Estaba tan sereno como siempre, incluso cuando el mundo a su alrededor se desmoronaba. Detrás de él estaban el sargento de primera clase Marcus Junke Cole, nuestro especialista en armamento, con un rostro tan impenetrable como el granito, y el sargento de personal Ray Fantasma Henderson, nuestro ingeniero de zapadores, que ya estaba calculando mentalmente qué se podría volar si fuera necesario. Cerrando nuestro sexteto estaba el sargento de personal Kenji Araña Tanaka, nuestro genio de inteligencia y tecnología, cuyos dedos ya volaban sobre el teclado de su propio portátil, intentando extraer cualquier información disponible sobre la zona. Bien, Mac, ¿qué tenemos según los últimos datos? La voz de Bala era cortante, como siempre en estas situaciones. Oficialmente, un derrumbe en la obra, señor. Extraoficialmente, algo muy jodido. Le resumí lo poco que habíamos podido averiguar. Un equipo de construcción, trabajando a una profundidad de unos 200 pies bajo el lecho del East River, había perforado con una barrena una cavidad no cartografiada. Mike White, un capataz experimentado, un tipo de unos 50 años, había bajado con un cabrestante y un potente reflector para evaluar la situación. Su compañero en la superficie, un tal Johnson, escuchó por la radio primero exclamaciones de sorpresa, luego algo ininteligible, y después gritos de pánico. Y entonces se oyó un sonido. Johnson lo describió como algo húmedo, desgarrándose, chapoteando. Después de eso, silencio. Cuando, presa del pánico, empezó a subir el cable, este pesaba menos de lo que debía. Al final colgaba un trozo de equipo de seguridad, cubierto de sangre y una especie de baba repugnante, de color amarillo verdoso, que Johnson llamó Icor. De Mike White no quedaba ni rastro. ¿Icor?, resopló Junke. Suena al título de una película de terror mala. Quizás lo sea, replicó Doc con gravedad. Los primeros en llegar al lugar fueron los chicos de la ESU, la Unidad Especial de la Policía de Nueva York. Acordonaron la zona y bajaron una cámara con un cable. Lo que vieron hizo que incluso ellos, veteranos curtidos, se pusieran verdes. Restos de la ropa de White, trozos de lo que una vez fue un cuerpo humano, esparcidos por el fondo de una cámara toscamente excavada. Y más allá, la oscuridad, adentrándose en túneles enormes, claramente no artificiales. Las muestras de aire tomadas a distancia revelaron la presencia de compuestos orgánicos no identificados y una extraña mezcla de gases que hizo que al operador de la cámara le lloraran los ojos incluso a través del respirador. Los ingenieros de la MTA, responsables del metro, declararon que no debería haber tales estructuras bajo la ciudad. No aparecían en ningún mapa, ni siquiera en los más antiguos. La ESU comprendió rápidamente que aquello no era para ellos. Profundidad desconocida, inestabilidad estructural, posible amenaza biológica, quizás algo hostil.
Todo ello clamaba por especialistas de otro perfil. Las autoridades municipales, enfrentadas a una pesadilla bajo el corazón mismo de la metrópoli, entraron en pánico y solicitaron ayuda federal. Dada la singularidad de la situación y la amenaza potencial a infraestructuras críticas, alguien arriba decidió que se necesitaban tipos acostumbrados a operar en las condiciones más hostiles y menos convencionales. Es decir, nosotros. El hecho de que nuestro ODA 773 estuviera precisamente en la región para entrenar resultó ser una simple coincidencia afortunada, o desafortunada según se mire. Llegamos al lugar. La obra bullía como una colmena revuelta, pero en lugar de obreros, había policías, agentes del FBI con trajes impecables e ingenieros de la MTA desconcertados. El aire estaba cargado de tensión. Nos recibió el comandante de la ESU, el capitán Delgado, y el ingeniero jefe del proyecto, el señor Hendricks, pálido como un muerto. «Gracias por venir, muchachos». Delgado estrechó la mano de Bala. «Ahí abajo, eso no es trabajo nuestro. No estamos preparados para algo así». Hendricks, jugueteando nerviosamente con su casco, añadió: «Estábamos perforando según los planos aprobados. Se suponía que había roca sólida, ninguna cavidad, y menos aún tan enormes». Araña se conectó de inmediato a sus equipos, descargando todos los datos de las cámaras y sensores. Entramos en el puesto de mando improvisado, un gran remolque lleno de monitores. En uno de ellos se repetía la grabación de la cámara que habían bajado al pozo. La calidad era mala, pero aún así se podía distinguir una escena espeluznante. Un amplio agujero toscamente tallado en la roca, jirones del mono naranja brillante de Mike White, y las fauces oscuras y abiertas de túneles que se perdían en la penumbra. Ni rastro del propio White. Solo esos andrajos ensangrentados y manchas de aquella misma baba. Y algo más. Por un instante la cámara se balanceó, y a la luz de su reflector brilló un movimiento. Algo grande, oscuro, que desapareció rápidamente en uno de los pasajes laterales. Demasiado rápido para entender qué era. «La grabación se corta 12 minutos después de bajarla», explicó Delgado. «La cámara dejó de transmitir. El cable se rompió cuando intentamos subirla. Parece que algo lo mordió». «¿Lo mordió?», Bala enarcó una ceja. «¿Un cable de acero?». Delgado asintió. «Exacto. Como si fueran unas tijeras gigantes. Esto ya iba más allá de un simple derrumbe o un accidente. Apestaba a algo antiguo, depredador y muy, muy peligroso. Y a nosotros nos tocaba bajar directamente a su guarida». «Muéstrenos lo que queda de White», ordenó Bala, y su voz no admitía réplica. El capitán Delgado nos condujo a la tienda de campaña de los forenses, montada apresuradamente. El espectáculo no era para débiles de corazón, ni siquiera para nosotros, que habíamos visto de todo. Lo que el patólogo forense llamó restos consistía en varios fragmentos de hueso, jirones de ropa y un trozo de algo que una vez fue carne. Todo estaba cubierto de aquella misma repugnante baba amarillo verdosa, que ya empezaba a secarse, desprendiendo un olor débil pero nauseabundo a amoníaco y podredumbre. «Las heridas», comenzó el patólogo, un hombre de ojos cansados, «son monstruosas. Nunca he visto nada igual. No son mordeduras de depredadores conocidos. Los bordes son desgarrados, pero con signos de una fuerza increíble. Algunos huesos están literalmente pulverizados, como si los hubieran aplastado con una prensa hidráulica. Y aquí», señaló con unas pinzas un fragmento de costilla, «¿ven estas muescas? Como de algo muy afilado, segmentado. Parecen... ni siquiera sé cómo decirlo. Parecen marcas de unas mandíbulas quitinosas gigantes». Doc Carter se agachó, examinando atentamente los restos a través de las gafas de aumento que siempre llevaba colgadas al cuello. Asintió en silencio con el rostro concentrado. «¿Ya se han enviado las muestras de la baba al laboratorio?». «Sí», respondió el patólogo.
pero los resultados preliminares aún no han arrojado nada. Composición orgánica desconocida. Ninguna coincidencia con bacterias u hongos conocidos. Es algo completamente nuevo. «Nuevo y muy agresivo», murmuró Junke, cruzando los brazos sobre su poderoso pecho. De vuelta en el remolque de mando, comenzamos los preparativos finales. Nuestro equipo era lo mejor que los desarrollos militares podían ofrecer, especialmente seleccionado para operar en espacios cerrados y potencialmente hostiles. Cada uno de nosotros portaba una carabina M4A1 con cañón recortado, equipada con un silenciador Surefire, una mira de punto rojo Aim Point y una linterna táctica. Como arma secundaria, pistolas Glock 19 en fundas de muslo. Junke, además de la M4, llevaba una escopeta Mossberg 590 con un lanzagranadas acoplado para munición especial, pero esta vez la había cargado con potentes cartuchos de perdigones para abrir brechas. Nuestros cascos estaban equipados con auriculares de comunicación avanzados con cancelación activa de ruido, dispositivos de visión nocturna AN, PV, S31 e imágenes térmicas. Cada uno llevaba una cámara corporal en el pecho, transmitiendo video en tiempo real a las tabletas seguras de Araña y Bala. También portábamos sensores ambientales que medían la calidad del aire, el nivel de radiación y la presencia de gases tóxicos. Araña, además, cargaba con equipo de cartografía, telémetros láser, brújulas digitales y una tableta segura con programas para crear mapas tridimensionales de interiores. Fantasma, nuestro ingeniero de zapadores, llevaba a la espalda una mochila con un kit de herramientas para abrir brechas, palanquetas Halligan, cizallas hidráulicas, un soplete exotérmico Broco y, por supuesto, varias pastillas de C4 con detonadores para cualquier imprevisto. Doc cargaba un kit médico ampliado, capaz de tratar cualquier tipo de herida, desde balas hasta quemaduras químicas. Prueba de comunicaciones, Alfa 1 a Bala, ¿me copia? La voz de Bala sonó en mis auriculares, nítida y clara. Alfa 2 Mac, le copio 5 de 5, señor, respondí. Alfa 3 Doc, 5 de 5. Alfa 4 Junke, listo. Alfa 5 Fantasma, todos los sistemas en verde. Alfa 6 Araña, escaneando el éter, todo despejado. Excelente, equipo, dijo Bala. El plan es el siguiente. Bajamos, evaluamos la situación. Intentamos encontrar rastros. Araña, tu tarea es cartografiar todo lo que veas. Fantasma, evalúa la integridad estructural. Doc, prepárate para cualquier cosa. Junke, tú eres nuestra potencia de fuego. Mac, mantén la comunicación con la superficie mientras sea posible y cubre la retaguardia. Nos moveremos con cautela, por sectores. Nada de iniciativas individuales. ¿Preguntas? No hubo preguntas. Éramos profesionales y cada uno conocía su papel. Nos bajaron de uno en uno por el mismo pozo del que habían sacado el cable ensangrentado de White. Los ingenieros de la MTA habían improvisado un sistema de cabrestante temporal, más potente que el que usaron los obreros. Primero bajó Bala, seguido por Junke, luego Doc, Fantasma, Araña, y yo cerrando la fila. La transición fue brusca. Un instante antes estaba bajo el cielo gris de Nueva York, oyendo el bullicio de la ciudad, los gritos de los obreros, el aullido de las sirenas. Y luego, un tirón del cabrestante y me sumergí en la oscuridad. Las paredes del pozo, toscamente revestidas de hormigón en la parte superior, pronto dieron paso a la roca desnuda, húmeda y fría al tacto. La luz de mi linterna de casco arrancaba de la penumbra gotas de agua que resbalaban por las piedras, raras vetas de cuarzo que brillaban como lágrimas congeladas. El ruido de la ciudad se desvanecía con cada pie, reemplazado primero por el eco resonante del cabrestante en funcionamiento, y luego por un silencio opresivo, casi absoluto. Un silencio que presionaba los oídos, haciendo que el corazón latiera más deprisa. No era simplemente la ausencia de sonido. Era el silencio de la espera, el silencio de algo antiguo y ajeno, acechando en las profundidades.
Finalmente, mis botas tocaron una superficie sólida. Me desenganché del cable de seguridad. El cabrestante trepó con un chirrido metálico, llevándose consigo el último rayo de luz diurna del estrecho orificio del pozo, muy arriba. Estábamos solos, en la oscuridad, a 200 pies bajo el río, en el corazón mismo de lo desconocido. Nos encontramos en una cámara de aproximadamente 20 por 30 pies, toscamente excavada en la roca. El suelo era irregular, cubierto de cascotes y restos de herramientas de perforación, evidencia de que los obreros realmente habían irrumpido aquí de forma inesperada. En una pared se abría el agujero de su barrena, en otra, una abertura mucho más grande, casi perfectamente circular, que conducía a un túnel abovedado masivo. Este túnel definitivamente no era parte de la construcción estándar del metro, ni de ninguna comunicación subterránea conocida. Sus dimensiones eran asombrosas, 15 pies de alto y otros tantos de ancho. Las paredes eran lisas, como pulidas por el agua o el tiempo, y se perdían en la oscuridad, curvándose y desapareciendo de la vista. «Dios mío», exhaló Fantasma iluminando las bóvedas con su linterna. No se parece a nada que haya visto, ni rastros de encofrado, hormigón o armaduras, como si fuera una cueva natural ampliada por alguien o algo. El aire aquí era pesado, viciado. Olía a tierra húmeda, a polvo centenario, a podredumbre y a algo más. Algo extraño, desconocido, antiguo. Percibí un leve regusto metálico, casi ozónico, como después de la caída cercana de un rayo. Los sensores en mi muñeca indicaban una humedad elevada y la presencia de compuestos orgánicos volátiles no identificados, pero el nivel de oxígeno era normal. «Araña, empieza a escanear y cartografiar», ordenó Bala. «Los demás, dispersaos, sectores de tiro. Nos movemos despacio». Araña ya había desplegado su tableta, sus dedos volaban por la pantalla. El telémetro láser de su casco comenzó a rastrear metódicamente el espacio, creando un modelo tridimensional del túnel. Avanzamos, con Yunque y Bala en vanguardia, Doc y yo detrás de ellos, y Fantasma y Araña cerrando el grupo. Nuestras linternas atravesaban la oscuridad, sus haces arrancando secciones de las paredes de la penumbra. Y entonces los vimos. Símbolos. Las paredes del túnel estaban cubiertas de extraños signos fluidos y bajorrelieves, tallados directamente en la piedra. No eran jeroglíficos egipcios ni ninguna escritura conocida. Los dibujos representaban repulsivas criaturas insectoides o vermiformes, entrelazadas con figuras humanoides en poses grotescas y agónicas. Algunas figuras habían sido claramente sacrificadas a estas criaturas. La talla era profunda, hábil, pero de alguna manera perversa, enfermiza. Bajo la luz vacilante de nuestras linternas, parecía que las imágenes se retorcían, cobraban vida, extendiendo hacia nosotros sus extremidades talladas en piedra. «¿Qué demonios es esto?», susurró Yunque, su voz sonando ahogada en los auriculares. «Parecen ilustraciones de los cuentos de Lovecraft». «Documéntalo todo, Araña», dijo Bala. «Cada detalle». Habíamos avanzado unas 50 yardas cuando lo oí por primera vez. Un susurro apenas perceptible, al límite mismo de la audición. Al principio pensé que era una corriente de aire recorriendo los túneles, o simplemente un juego de mi imaginación en aquel silencio opresivo. Sacudí la cabeza, intentando ahuyentar la sensación. Pero entonces noté que Doc giraba ligeramente la cabeza, escuchando. Luego Fantasma se frotó la oreja. El susurro era real, era bajo, ininteligible, como si multitud de voces hablaran a la vez en algún lugar muy lejano. Pero estaba allí, y me recorrió un escalofrío por la espalda. «¿Lo oís?», pregunté por el comunicador general. «¿Un susurro?», respondió Bala. «Sí, hay algo. Parece viento». Pero no era viento. Conocía demasiado bien los sonidos de las corrientes de aire subterráneas. Esto era otra cosa, algo inteligente. De repente,
Araña se quedó inmóvil. Señor, detecto movimiento. Múltiples contactos. Se acercan rápidamente desde el túnel lateral derecho, a unas 30 yardas de aquí. Armas listas, rugió Bala. Instantáneamente adoptamos posiciones defensivas, apuntando nuestras armas en la dirección indicada, y entonces oímos un nuevo sonido. Un chirrido agudo y fuerte, parecido al de metal arañando cristal, multiplicado varias veces. Se hacía cada vez más fuerte, y se le unió el tropel de cientos de pequeñas patas. Del oscuro hueco del túnel lateral surgió un torrente de oscuridad viva y móvil. Al principio pensé que eran solo ratas, las típicas ratas neoyorquinas, de las que debía haber millones aquí abajo. Pero entonces irrumpieron bajo la luz de nuestras linternas, y comprendí cuán equivocado estaba. Eran ratas, sí, pero eran enormes, del tamaño de un bull terrier, o incluso más grandes. Su pelaje apelmazado y sucio colgaba en mechones de sus cuerpos musculosos. Sus ojos ardían con un maligno fuego rojo, reflejando la luz de nuestras linternas, y sus fauces, abiertas, llenas de dientes alargados y afilados como agujas, capaces de perforar cualquier cosa. Eran muchas, docenas, quizás un centenar. Se abalanzaron sobre nosotros a una velocidad increíble, emitiendo aquel mismo chirrido espeluznante y un gruñido furioso. ¡Fuego!, gritó Bala. El túnel estalló con el estruendo de los disparos. Nuestros M4 respondieron con ráfagas cortas y precisas. Junke, que estaba un poco más adelante, disparó una larga ráfaga con su M4 en modo automático, y las primeras filas de criaturas atacantes tropezaron, ahogándose en su propia sangre. Pero detrás de ellas ya venían otras. No era una simple jauría de ratas, eran mutantes, engendros de alguna pesadilla subterránea. Eran anormalmente fuertes y resistentes. Las balas que habrían detenido a un hombre apenas las frenaban por un instante. Una de las criaturas saltó sobre Junke, apuntando a su garganta. Él la apartó de un culatazo, mientras le vaciaba una ráfaga en el vientre. La rata chilló y se desplomó, pero al instante otras dos ocuparon su lugar. Yo disparaba metódicamente, apuntando a las cabezas. Los ojos rojos estallaban como bayas demasiado maduras, pero las criaturas seguían avanzando. Una de ellas esquivó el fuego de Junke y se abalanzó sobre mí. Logré retroceder, y sus dientes chasquearon a una pulgada de mi cara. Apestaba tanto a descomposición y a algo más, acre y químico, que se me cortó la respiración. La golpeé con la culata en el costado, lanzándola contra la pared, y la rematé al instante con una ráfaga corta. El combate fue breve pero feroz. En menos de un minuto todo había terminado. El túnel frente a nosotros estaba cubierto de cadáveres de ratas deformes. El aire estaba cargado del olor a pólvora, sangre y aquel hedor específico que emanaba de esas criaturas. Respirábamos con dificultad, la adrenalina hirviendo en nuestras venas. ¿Todos bien?, preguntó Bala recargando su carabina. Un rasguño en el brazo, dijo Doc, examinando un pequeño corte en su antebrazo. Una de esas bestias me alcanzó. Véndate, ordenó Bala. ¿Los demás? Todos estaban ilesos, salvo por algunos moratones y rasguños. Pero el primer contacto había tenido lugar, y demostró que nos enfrentábamos a algo mucho más peligroso que simples túneles abandonados. Habíamos invadido territorio ajeno, y sus habitantes no estaban nada contentos con los invitados. Mientras Doc trataba su rasguño con antiséptico y se ponía una venda, nos agrupamos alrededor de las criaturas muertas. La escena era repulsiva. Incluso muertas provocaban escalofríos. Araña tomaba fotos, con el rostro sombrío. Fantasma hurgaba en una de las ratas con el cañón de su carabina, dándole la vuelta. Nunca había visto mutaciones así, murmuró Doc, poniéndose los guantes y sacando de su mochila un kit para tomar muestras. El tamaño, la estructura ósea, los dientes. Esto no es simplemente el resultado de la radiación o productos químicos. Hay algo más intencionado aquí.
Tomó con cuidado varias muestras de sangre y tejido, colocándolas en recipientes estériles. Espero que arriba puedan analizar esto, si salimos de aquí. Si salimos, repitió Junke. Su voz carecía de emoción, pero percibí en ella un matiz de inquietud. Estas bestias son resistentes, y eran muchas. Esto solo ha sido un reconocimiento de combate, dijo Vala. Nos estaban probando. Ahora saben que estamos aquí y que estamos armados. El próximo ataque podría ser más masivo. Miré hacia arriba, hacia el pozo por el que habíamos descendido. La abertura apenas era visible, como una estrella tenue en un cielo negro, nuestra única vía de escape. De repente, el suelo tembló bajo nuestros pies. Primero fue una ligera sacudida, como la de un tren de metro pasando a lo lejos, pero luego siguió una segunda, mucho más fuerte. Del techo cayó polvo y pequeñas piedras. Las paredes del túnel gimieron. ¿Un terremoto?, gritó Fantasma agachándose instintivamente. Aquí no hay terremotos de esta magnitud, respondió Araña, aferrándose a su tableta, en cuya pantalla parpadeaban señales de advertencia rojas. Señor, detecto fuertes vibraciones sísmicas. El epicentro, justo encima de nosotros, en la zona del pozo. Y entonces se oyó un estruendo ensordecedor que nos dejó los oídos taponados. Todo el túnel se estremeció tanto que apenas pudimos mantenernos en pie. Desde arriba, por la abertura del pozo, cayeron enormes trozos de hormigón y roca. Se levantó una densa nube de polvo que llenó instantáneamente todo el espacio. Las linternas arrancaban de este caos piedras voladoras, vigas cayendo, trozos de armadura. ¡Atrás! ¡Contra la pared!, gritó Vala, intentando superar el estruendo. Retrocedimos de un salto hacia la pared opuesta al pozo, cubriéndonos la cabeza con las manos. El derrumbe duró varios segundos que parecieron una eternidad. Luego todo se calmó. El polvo se asentaba lentamente, y a la luz de nuestras linternas, apareció una imagen aterradora. La abertura del pozo, nuestra única salida hacia arriba, estaba completamente bloqueada. Una enorme pila de piedras, hormigón y metal retorcido obstruía la salida. «Mac, comunicación con la superficie», ordenó Vala tosiendo por el polvo. Intenté frenéticamente contactar con la base. «Alfa 2 a base, cambio. Base, aquí Alfa 2. ¿Me copia?» Repito, base, aquí Alfa 2. Responda. En los auriculares solo había el crepitar de la estática. Ninguna respuesta. «No hay comunicación, señor», informé, sintiendo cómo un sudor frío me recorría la espalda. El derrumbe debe haber dañado el cable o la antena. Estamos aislados. Un silencio sombrío se apoderó del túnel, roto solo por nuestra respiración agitada y el crujido de la roca asentándose. Estábamos atrapados, en las profundidades de la tierra, en túneles desconocidos infestados de mutantes, sin comunicación y sin una ruta de escape obvia. Fue en ese preciso instante cuando el susurro regresó. Pero ahora era diferente. Se había vuelto más fuerte, más nítido. Y era insidioso. Ya no parecía lejano e ininteligible. Ahora parecía penetrar directamente en el cerebro, jugando con los miedos y dudas más ocultos de cada uno de nosotros. Oía a Fantasma gemir en voz baja. «Las paredes. Están apretando. Oigo cómo cruje la piedra. Todo se va a derrumbar ahora mismo». Sus ojos se movían con pánico por las bóvedas del túnel, aunque no había signos visibles de un mayor derrumbe. Él, como ingeniero, siempre había temido ser enterrado vivo. Doc se quedó inmóvil, escuchando. Allí alguien grita. «¡Ayuda! ¡Están heridos!». Siempre le afectaba mucho no poder ayudar a los heridos. Su imaginación le pintaba víctimas fantasmales que necesitaban su ayuda. Incluso Junke, nuestra roca, parecía alarmado. Miraba constantemente a su alrededor. Su mano no soltaba la empuñadura de la carabina. «Están por todas partes. Lo siento. Se están acercando».
Yo mismo empecé a oír la voz de mi difunta esposa, Sara. Me llamaba, me suplicaba que volviera a casa, decía que la había abandonado. Era insoportable. Apreté los dientes, intentando ahuyentar la alucinación. No es real. Es solo un juego de la mente, provocado por el estrés, la oscuridad y ese maldito susurro. Manténganse firmes. La voz de Vala sonó firme, como un martillazo. Todo está en sus cabezas. Esas criaturas, o lo que sea, están intentando quebrarnos psicológicamente. No se rindan. Somos soldados. Encontraremos una salida. Sus palabras nos devolvieron un poco a la realidad. Pero el susurro no desapareció. Se agazapó, se hizo más bajo, pero continuó susurrando sus palabras venenosas, buscando puntos débiles en nuestra coraza. Estábamos heridos, aislados del mundo, y ahora no solo nos cazaban criaturas físicas, sino también nuestros propios miedos. La situación pasó de mala a desesperada. ¿Araña? ¿Hay alguna ruta alternativa en tus mapas? Vala se volvió hacia nuestro especialista en reconocimiento. La voz del capitán se mantuvo firme, pero vi la tensión en sus ojos. Araña, un poco pálido pero sereno, revisaba rápidamente los datos en su tableta. Señor, según el escaneo inicial, este túnel principal va hacia el este, adentrándose bajo el lecho del río. Hay varias ramificaciones laterales, pero parecen ser callejones sin salida o demasiado estrechas para pasar. Sin embargo, si continuamos por el pasaje principal, existe la posibilidad, muy pequeña, de que conecte con alguna línea de metro antigua y abandonada, o con un colector de alcantarillado. Algunos de ellos llegan muy profundo. Es nuestra única oportunidad, decidió Vala. Fantasma, tú vas primero después de Yunque y yo. Vigila la integridad estructural. Cualquier signo de inestabilidad, informa de inmediato. Araña, sigue cartografiando. Doc, vigila el estado del equipo. Mac, sigue cerrando la retaguardia, en marcha. Nos adentramos en el túnel, dejando atrás el pozo derrumbado y los cadáveres de las ratas gigantes. La oscuridad ante nosotros parecía interminable. La luz de nuestras linternas arrancaba de la oscuridad los mismos siniestros bajorrelieves en las paredes, que parecían observarnos con sus ojos tallados en piedra. El susurro continuaba acompañándonos, a veces intensificándose, a veces disminuyendo, pero sin desaparecer por completo. Se había convertido en el ruido de fondo de nuestra desesperación, un recordatorio constante de que no estábamos solos en este infierno subterráneo. Tras avanzar aproximadamente media milla, notamos que las paredes del túnel habían cambiado. La piedra se había vuelto húmeda, cubierta de una especie de baba que brillaba repugnantemente a la luz de las linternas. El aire se volvió aún más pesado y se impregnó de un nuevo olor, acre, penetrante, parecido al amoníaco y a la quitina. ¿Qué es esta porquería? Yunque pasó una mano enguantada por la pared, y una gruesa capa de baba transparente y pegajosa quedó en ella. Huele como un terrario que no han limpiado en un año. Señor, detecto múltiples contactos al frente, informó Araña de repente. Pequeños, muy rápidos. Hay muchísimos. Apenas había terminado de hablar cuando, de una curva del túnel, una nueva oleada de horror se abalanzó sobre nosotros. Esta vez no eran ratas, eran cucarachas. Cucarachas gigantes y mutantes. Algunas eran del tamaño de un plato grande, otras como un perro pequeño. Sus caparazones de color marrón oscuro y brillantes parecían armaduras. Largas y delgadas antenas vibraban nerviosamente, y sus poderosas mandíbulas chasqueaban amenazadoramente. Se movían a una velocidad increíble, trepando por las paredes, el techo y el suelo, llenando todo el espacio. ¡Cucarachas! ¡Fuego a discreción!, gritó Vala. De nuevo resonaron los disparos, pero esta vez el combate fue aún más caótico y claustrofóbico. Las cucarachas estaban por todas partes. Caían del techo, salían de debajo de nuestros pies, intentaban meterse bajo la ropa.
Sus caparazones quitinosos eran lo suficientemente resistentes como para soportar disparos aislados de pistola, así que concentramos el fuego de las carabinas. Una de las cucarachas, del tamaño de un balón de fútbol, saltó sobre Yunque, aferrándose a su pecho. Nuestro especialista en armamento rugió de furia y dolor, intentando arrancarse la criatura. Su chaleco antibalas resistió el embate de las mandíbulas, pero vi cómo la sangre manaba por debajo del borde de la armadura. Apunté y disparé una ráfaga corta, reventándole la cabeza a la cucaracha. Un asqueroso líquido verde salpicó en todas direcciones. «¿Yunque? ¿Estás bien?», gritó Doc, abriéndose paso hacia él. «¡Viviré!», rugió Yunque, apartando de una patada los restos de la criatura. «Me han arañado los muy cabrones». El combate se prolongó durante varios minutos largos y espantosos. Retrocedíamos disparando, intentando evitar que esas criaturas nos rodearan. Fantasma lanzó varias granadas aturdidoras que desorientaron momentáneamente a las cucarachas, dándonos un breve respiro. Finalmente, el torrente de atacantes cesó. El túnel estaba cubierto de cuerpos de insectos gigantes. Sus caparazones aplastados crujían bajo nuestras botas. El aire estaba impregnado del nauseabundo olor de sus entrañas. Estábamos exhaustos, cubiertos de baba y sangre, propia y ajena. Doc examinó rápidamente la herida de Yunque, varias mordeduras profundas y desgarradas en el hombro, que afortunadamente no habían afectado ninguna arteria. Trató la herida y le puso un vendaje apretado. La oscuridad constante, la atmósfera opresiva, el susurro incesante y las criaturas repugnantes contra las que teníamos que luchar comenzaban a minar seriamente nuestra cordura. Noté cómo habían cambiado mis compañeros. Fantasma se había vuelto aún más retraído y desconfiado, mirando constantemente a su alrededor y escuchando cada susurro. Araña, normalmente tan tranquilo y concentrado, empezó a morderse los labios y a juguetear nerviosamente con su tableta. Incluso Bala, nuestro inflexible comandante, parecía cansado y demacrado. Nuevas arrugas habían aparecido en su rostro. A mí mismo me costaba mantener la compostura. La voz de Sara seguía resonando en mi cabeza, mezclándose con el susurro de las paredes. Sentía cómo crecía el cansancio, cómo se nublaba mi conciencia, pero no podía permitirme quebrarme. Era un soldado, era parte de un equipo, y teníamos que salir de allí, a cualquier precio. Continuamos nuestro camino por aquel laberinto interminable, perseguidos por el eco de miles de patas y por nuestros propios demonios. Cada paso era una lucha. Cada curva podía ocultar una nueva amenaza, y con cada hora que pasaba, la esperanza de salvación se desvanecía como una vela al viento. Tras la lucha con las cucarachas, el susurro pareció cambiar de naturaleza. Se volvió más insistente, más dirigido. Si antes era solo un ruido de fondo, ahora parecía atraernos, señalarnos el camino. Era irracional, pero en nuestra desesperada situación, cualquier pista, por dudosa que fuera, parecía un rayo de esperanza. «Señor», Araña señaló su tableta, «el susurro, o lo que creemos que es, tiene una fuente clara. La señal se concentra aproximadamente a media milla al sureste de nuestra posición. Y curiosamente, mi escáner indica una gran anomalía allí. Un enorme espacio vacío, mucho más grande que estos túneles». «¿Una cámara grande?», Bala frunció el ceño. «Quizás sea su guarida, o tal vez una salida». «Es difícil decirlo, señor», respondió Araña. «Pero la intensidad de esa radiación psíquica es máxima allí. Ir hacia la fuente de aquel siniestro susurro parecía una locura. Todos nuestros instintos gritaban peligro. ¿Pero qué opción teníamos? ¿Vagar por estos túneles interminables hasta que nos devoraran más mutantes o nos volviéramos locos? ¿O arriesgarnos e ir hacia donde, quizás, se ocultaba la clave de nuestra salvación o de nuestra perdición? «Vamos allí», decidió Bala. «Si ahí está la fuente de esta porquería, entonces ahí es donde debemos estar.
Quizás encontremos una forma de silenciarla, o al menos entenderemos a qué nos enfrentamos. Nos desviamos por uno de los túneles laterales que, según los cálculos de Araña, conducía en la dirección correcta. Este pasaje era más estrecho y bajo que el principal, obligándonos a agacharnos. Las paredes aquí no solo estaban cubiertas de baba, sino también de unas extrañas protuberancias pulsantes, parecidas a hongos o pólipos. Emitían un débil resplandor verdoso y enfermizo, proyectando sombras danzantes en las paredes. El olor se volvió aún más insoportable. A la mezcla de amoníaco y quitina se añadió un hedor a cadáver pesado y dulzón. Tras varios cientos de yardas, el túnel nos condujo a una espaciosa cámara lateral. Lo que vimos nos dejó paralizados de horror y repugnancia. La cámara estaba llena de cientos, si no miles, de sacos de huevos coriáceos y semitransparentes. Eran de diferentes tamaños, desde un huevo de gallina hasta un balón de fútbol, y todos pulsaban débilmente al unísono, como un corazón gigante y enfermo. Algunos sacos eran lo suficientemente transparentes como para distinguir lo que maduraba en su interior. Formas retorcidas y subdesarrolladas, parecidas a los embriones de aquellas mismas ratas y cucarachas gigantes con las que ya nos habíamos topado. Algunas eran aún más deformes, presentando una mezcla pesadillesca de rasgos insectoides y mamíferos. Era una incubadora, una fábrica de pesadillas, la fuente de las mutaciones que aterrorizaban estas profundidades. El hedor aquí era tan fuerte que provocaba náuseas, a pesar de los filtros de nuestros respiradores. Doc Carter, normalmente tan imperturbable, estaba con los ojos desorbitados. En ellos se mezclaban el horror y la curiosidad científica. Sacó su cámara y comenzó a tomar fotos, murmurando algo para sí sobre formas de vida nunca vistas y una velocidad de desarrollo anómala. «Dios mío», susurró Fantasma retrocediendo un paso. Ellos los están criando». El susurro en esta cámara alcanzó una fuerza ensordecedora. Ya no era solo un conjunto de sonidos ininteligibles. Ahora era casi un coro, multitud de voces susurrando, persuadiendo, amenazando. Unas voces prometían un poder y un conocimiento increíbles a quienes se unieran a ellos. Otras ofrecían un olvido rápido e indoloro, la liberación de todo sufrimiento. Otras intentaban penetrar en los rincones más oscuros de nuestra conciencia, sacando a la luz miedos olvidados, culpas y secretos vergonzosos. Fue aquí donde uno de nosotros estuvo a punto de quebrarse. Araña, nuestro genio técnico, que siempre confiaba en la lógica y los hechos, de repente se quedó inmóvil, mirando fijamente uno de los sacos pulsantes. Su tableta se le cayó de las manos debilitadas y golpeó el suelo de piedra con un ruido sordo. Ellos me están hablando», murmuró, con los ojos vacíos y desenfocados. Lo saben todo. Es tan hermoso. «Araña, Kenji». Salté hacia él y lo sacudí con fuerza por los hombros. «Despierta, maldita sea, no es real. Están mintiendo». Parpadeó. Su mirada se enfocó lentamente en mí. «¿Mac? ¿Qué? ¿Qué está pasando?» Las voces. «¡Aguanta, Araña!». Bala también se acercó a él. Su voz era cortante, pero se oía preocupación en ella. «Es su arma. Están intentando volvernos locos. ¡Resiste!». Araña respiró hondo varias veces. Empezó a temblar. Yo no sé. La cabeza. Doc le inyectó rápidamente algún estimulante. A los pocos segundos, Araña recuperó la conciencia, pero su aspecto era terrible. Pálido, con los ojos hundidos. «Gracias», graznó. Casi cedo. «No es nada, hijo, todos estamos al límite». Le di una palmada en el hombro. Lo importante es no rendirse. Comprendimos que quedarse en aquella cámara de muerte era peligroso. El susurro aquí era demasiado fuerte, demasiado tentador. Había que seguir adelante, hacia la fuente, hacia el corazón de esta pesadilla. Si no lo destruíamos, nos destruiría a nosotros.
primero nuestras almas, y luego nuestros cuerpos. Reuniendo los últimos vestigios de voluntad, abandonamos la incubadora, dejando atrás los sacos pulsantes y las promesas de locura. Pero ahora sabíamos a qué nos enfrentábamos. No era simplemente una manada de animales mutados. Era un enemigo inteligente e insidioso, capaz no solo de matar, sino también de corromper. Y nos esperaba más adelante. El túnel que salía de la incubadora se hacía cada vez más ancho y alto. El siniestro susurro se había convertido ahora en un rugido ensordecedor e incesante, que parecía vibrar hasta en los huesos. Ya no intentaba seducir o engañar. Ahora era puro horror concentrado, olas de energía psíquica golpeando nuestra conciencia. Caminábamos con los dientes apretados, cada uno luchando contra las náuseas, el mareo y el pánico creciente. Y entonces, el túnel terminó abruptamente, abriéndose a una cueva enorme, simplemente gigantesca. Sus dimensiones desafiaban la imaginación. Era más grande que un campo de fútbol, y las bóvedas se perdían en algún lugar alto en la oscuridad, a 100 pies, si no más, sobre nuestras cabezas. La cueva estaba iluminada por una luz bioluminiscente débil y pulsante que emanaba de gigantescas protuberancias fungiformes en las paredes, y de ella. En el centro de la cueva, ocupando la mayor parte de ella, estaba ella, la reina gusano. Era una criatura colosal y segmentada, que recordaba vagamente a una lombriz de tierra gigante o a un 100 pies, pero magnificada a proporciones monstruosas. Su cuerpo, de varias decenas de pies de largo, o incluso más, se retorcía y pulsaba. Su carne carnosa y sin caparazón relucía con tonos repugnantes de gris, amarillo enfermizo y violeta cadavérico. De su cuerpo partían docenas de gruesas protuberancias, parecidas a venas o raíces, que se anclaban a las paredes y al techo de la cueva, como si fuera el corazón vivo de este mundo subterráneo. Su cabeza era aún más aterradora. No era algo definido, sino más bien una aglomeración pesadillesca de órganos sensoriales retorcidos, parecidos a tallos con ojos, docenas de tentáculos finos y temblorosos, y una boca enorme, desdentada pero increíblemente ancha, que se abría periódicamente, vomitando chorros de aquella misma baba amarillo verdosa y nuevos mutantes. Ante nuestros propios ojos, de sus entrañas cayeron docenas de las ratas y cucarachas gigantes que ya conocíamos, las cuales se dispersaron inmediatamente por la cueva, uniéndose al ejército que ya se encontraba allí. La cueva literalmente hervía con sus engendros. Cientos, si no miles, de ratas mutantes y cucarachas gigantes pululaban a sus pies, trepaban por las paredes, colgaban del techo. Era su ejército, su prole, lista para defender a su madre. Y el susurro. Aquí no era solo un susurro. Era un grito psíquico, odio concentrado y terror primordial emanando de la propia reina. Nos golpeaba como un impacto físico, haciendo que las rodillas se doblaran y la mente se aferrara a los últimos vestigios de cordura. Vi cómo mis compañeros vacilaban, sus rostros contorsionados por el dolor y el miedo. La madre que la parió. Exhaló Yunque, su voz apenas audible a través de aquella tormenta mental. Incluso él, nuestro guerrero más resistente, estaba conmocionado hasta lo más profundo. Lo comprendimos al mismo tiempo. Era eso, el corazón de la corrupción, la fuente de todos los monstruos con los que nos habíamos topado, el epicentro del ataque psíquico que nos estaba volviendo locos. Era la reina de este infierno subterráneo, y habíamos invadido su Sancta Sanctorum. Ella pareció sentir nuestra presencia. Sus múltiples ojos, si es que se les podía llamar ojos, se volvieron hacia nosotros. La presión psíquica se intensificó varias veces, volviéndose casi insoportable. La prole a sus pies se agitó, se puso en movimiento, preparándose para atacar a su orden. Estábamos en el umbral de sus dominios, un mísero puñado de hombres contra una legión de monstruos y su abominable progenitora.
No teníamos ninguna posibilidad de victoria en un combate abierto, casi ninguna posibilidad de supervivencia. Pero no podíamos simplemente dar media vuelta y huir. Habíamos llegado demasiado lejos, y si no lo deteníamos aquí y ahora, escaparía a la superficie, a la ciudad, y entonces Nueva York, y quizás el mundo entero, conocería un nuevo nivel de horror. Vala fue el primero en reaccionar. Su rostro estaba pálido, pero decidido. ¡A las armas! Su voz sonó sorprendentemente firme. No dejaremos que esta bestia gane. Busquen cobertura. Prepárense para luchar. Pero ¿qué batalla podíamos ofrecerle a ese coloso y a su innumerable ejército? Era como intentar detener una avalancha con un tirachinas. Y sin embargo, éramos soldados. No retrocedíamos ante el enemigo, por terrible que fuera. Nos preparamos para vender nuestras vidas lo más caro posible. Un ataque directo a la reina gusano habría sido un suicidio puro. Lo entendíamos perfectamente. Incluso si hubiéramos podido abrirnos paso a través de su prole, lo cual era extremadamente improbable. Simplemente no tendríamos suficiente potencia de fuego para infligir un daño serio a una criatura tan colosal. Nuestras carabinas y granadas serían para ella como picaduras de mosquito. «No la mataremos». La voz de Vala era tensa, pero se esforzaba al máximo por mantener la calma para no sucumbir al pánico que emanaba en oleadas de la reina. «Nuestra tarea es salir de aquí vivos e informar de la situación. Necesitamos un plan de retirada. Nos refugiamos detrás de un gran saliente de roca, a la entrada de la cueva, que ofrecía al menos algo de protección contra un ataque inmediato de la prole. La reina no parecía tener prisa en dar la orden. Era como si nos estuviera estudiando, disfrutando de nuestro miedo. Su grito psíquico no disminuía, y esa era la prueba más dura. ¿Fantasma? ¿Alguna idea? Vala se volvió hacia nuestro ingeniero. Necesitamos una salida. Cualquier salida. Fantasma, a pesar de su palidez y el sudor que le corría por la cara, ya trabajaba febrilmente con su tableta, a la que Araña transmitía datos de los escáneres. Señor, esta cueva es enorme, pero no infinita. Los escáneres indican que la pared señaló hacia el interior de la cueva en dirección opuesta a nosotros. Es estructuralmente menos estable. Hay grietas. Quizás sea una capa de roca más delgada. Si podemos atravesarla, existe la posibilidad de que haya algo más detrás. Quizás los túneles antiguos de los que habló Araña. Explosivos, asintió Vala. ¿Cuántos C4 tienes? Suficiente para hacer un gran boom, señor, respondió Fantasma. Puedo colocar varias cargas dirigidas. Si tenemos suerte, no solo abriremos una brecha en la pared, sino que también provocaremos un derrumbe parcial del techo, lo que distraerá a esa bestia y a sus crías. Era un plan desesperado, pero era mejor que nada. El riesgo era enorme. Si la explosión era demasiado fuerte, podríamos derrumbar toda la cueva sobre nuestras cabezas. Si era demasiado débil, no tendría el efecto deseado y nos encontraríamos en una situación aún peor. Bien, hagámoslo, decidió Vala. Junke, Mac, cubran a Fantasma. Doc, mantente alerta. Araña, sigue escaneando. Busca cualquier signo de debilidad en las paredes o posibles rutas de escape. Mientras Fantasma preparaba las cargas, la prole de la reina comenzó a mostrar inquietud. Grupos aislados de ratas y cucarachas comenzaron a sondear nuestras defensas, realizando incursiones cortas y furiosas. Repelíamos sus ataques, ahorrando munición, pero la tensión aumentaba a cada minuto. En uno de esos momentos, cuando una enorme cucaracha espinosa se lanzó en picado desde el techo hacia Vala, logró esquivarla, pero el ala de la criatura le rozó el brazo, dejando un corte profundo y sangrante. ¡Capitán! Doc saltó inmediatamente hacia él, apartando a la criatura de una patada mientras sacaba vendas y antiséptico de su botiquín. «Estoy bien, Doc, sigue», masculló Vala, haciendo una mueca de dolor, pero sin apartar la vista de la reina. La reina gusano pareció sentir nuestras intenciones. Su presión psíquica se intensificó, volviéndose casi físicamente palpable.
Su cuerpo comenzó a retorcerse aún más, y de su boca brotó un nuevo torrente de mutantes. La prole a sus pies se volvió más agresiva, sus ataques más feroces y coordinados. ¡Fantasma! ¿Cuánto más?, gritó Vala, repeliendo otra oleada de ratas. «Casi listo, señor. Un par de minutos más», respondió Fantasma, sus dedos conectando rápida y hábilmente los cables y colocando los detonadores. Trabajaba bajo el fuego de cobertura que Yunque y yo manteníamos, intentando mantener a raya a las criaturas. Las balas silbaban, los casquillos caían al suelo de piedra, mezclándose con sangre y baba. Cada segundo se alargaba como una eternidad. El grito psíquico de la reina desgarraba el cerebro. Su prole nos acosaba por todos lados. Estábamos al límite. Pero Fantasma, nuestro héroe silencioso, no vaciló. Terminó de colocar las cargas, situándolas en puntos estratégicos de la pared este y en la base de varias estalactitas grandes que colgaban sobre la parte central de la cueva. «Cargas colocadas, señor. Listo para detonar a su orden», informó, retrocediendo hacia nuestro refugio. «Excelente, Fantasma», Vala asintió. «Todos preparados. A mi señal, nos retiramos hacia aquel pasaje estrecho por el que entramos. Será nuestra última línea de defensa antes de la explosión. Araña, tú primero. Luego Doc, después Yunque, Mac, Fantasma. Yo cierro. ¡Vamos, vamos, vamos!» Comenzamos la retirada, disparando contra las criaturas que nos acosaban. La reina pareció comprender que tramábamos algo serio. Su grito psíquico alcanzó un crescendo, y su prole se abalanzó sobre nosotros con furia redoblada. Era un infierno. Pero nos abríamos paso a paso, dejando tras nosotros montañas de cadáveres de mutantes. La esperanza de salvación, aunque fantasmal, nos daba fuerzas. Alcanzamos el estrecho pasaje por el que habíamos entrado en la cueva. Este lugar era ideal para la defensa. Las criaturas solo podían atacarnos de frente, y su superioridad numérica quedaba aquí neutralizada. Tomamos posiciones, preparándonos para el último esfuerzo. «Fantasma, detona», ordenó Vala, tan pronto como el último de nosotros. Él mismo estuvo en la relativa seguridad del pasaje. Fantasma presionó el botón de su detonador. Por un instante no ocurrió nada, y entonces una explosión potentísima sacudió la cueva hasta sus cimientos. El estruendo fue tan fuerte que nos taponó los oídos, a pesar de los auriculares protectores. Un destello brillante nos cegó por un instante, incluso a través de los párpados cerrados. Luego siguió un estrépito y un crujido ensordecedores. Toneladas de roca se derrumbaban. Nos asomamos desde nuestro refugio. La escena era apocalíptica. Enormes trozos de roca y estalactitas gigantes caían de las bóvedas de la cueva, levantando nubes de polvo. Parte de la pared este, donde Fantasma había colocado las cargas principales, se derrumbó, revelando una nueva y oscura abertura. La reina gusano emitió un grito psíquico de dolor y furia tan desgarrador que todos nos quedamos paralizados por un instante ante aquella ola de pura agonía. Se retorcía en el centro de la cueva, su cuerpo parcialmente cubierto por escombros de roca. De las heridas causadas por las rocas que caían, manaba un líquido oscuro y espeso, parecido al petróleo. Su prole, desorientada por la explosión y el rugido de su madre, corría en pánico por la cueva. Herida y enfurecida, la reina hizo algo que no esperábamos en absoluto. Con una velocidad increíble, casi imposible para su tamaño, comenzó a desprenderse de aquellas protuberancias venosas con las que se anclaba a las paredes. Luego, emitiendo un último grito psíquico lleno de odio, se lanzó no hacia nosotros, sino hacia abajo. Literalmente se enterró en el suelo, en el fondo de la cueva, que cedió y se hundió bajo su embestida, formando un nuevo abismo abierto que se adentraba en profundidades desconocidas. Con un crujido y un chapoteo monstruosos, desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí solo tierra temblorosa y una nube de polvo. No estaba muerta, lo sentíamos. Estaba herida, quizás gravemente, pero se había ido.
Había escapado. Se había ocultado en algún lugar aún más profundo, en las entrañas de la tierra, inalcanzable para nosotros. ¿Ella se ha ido?, susurró Araña con incredulidad, su rostro cubierto de polvo y sudor. Eso parece, respondió Vala respirando con dificultad. Pero volverá. Esas bestias siempre vuelven. Pero ahora eso no importaba. Lo principal era que estábamos vivos y teníamos una oportunidad. La explosión no solo había puesto en fuga a la reina, sino que también, como esperábamos, había abierto una brecha en la pared este. Entre las nubes de polvo, distinguimos una abertura oscura que conducía a un túnel antiguo, revestido de ladrillo. Parecía un colector de alcantarillado abandonado del siglo XIX, o, quizás, una de las olvidadas líneas de correo neumático que una vez recorrieron Manhattan. «¡Esa es nuestra salida!», gritó Fantasma señalando la brecha. «¡Rápido! Antes de que todo se derrumbe por completo». La esperanza, casi extinguida, resurgió con nueva fuerza. Nos lanzamos hacia la brecha, saltando sobre escombros de rocas y cadáveres de mutantes. Detrás de nosotros, la cueva de la reina continuaba desmoronándose, amenazando con sepultarnos bajo toneladas de roca. Pero adelante, en la oscuridad del túnel antiguo, brilló una luz tenue pero tan deseada. La luz de una posible salvación. El nuevo túnel era estrecho y bajo, lleno de basura y escombros. El ladrillo de las paredes era viejo, cubierto de suciedad centenaria y moho. El aire aquí estaba viciado, olía a humedad y alcantarilla, pero era un aroma casi celestial en comparación con el hedor nauseabundo de la cueva de la reina y sus incubadoras. El susurro que nos había perseguido durante tanto tiempo casi había cesado por completo aquí, reemplazado por un zumbido distante y apenas perceptible que podría ser cualquier cosa, desde el movimiento de aguas subterráneas hasta la vibración de los trenes del metro en algún lugar muy lejano arriba. Las criaturas que quedaban en la cueva, desorientadas por la explosión y la desaparición de su reina, pero aún peligrosas, lanzaron varios ataques esporádicos, intentando bloquear nuestro camino. Pero su embestida ya no era tan feroz ni coordinada. Nos defendíamos con nuestras últimas fuerzas, ahorrando cada bala, cada gramo de energía. Estábamos exhaustos, heridos, al borde del agotamiento físico y mental, pero seguíamos avanzando. Fue aquí, en este túnel viejo y olvidado, donde la suerte le dio la espalda a uno de nosotros. Durante otro enfrentamiento con un grupo de ratas mutantes especialmente grandes y agresivas, Junke, que cubría nuestra retaguardia, resultó gravemente herido. Una de las criaturas logró flanquearlo y se aferró a su pierna, mordiendo a través de la gruesa tela del pantalón y los músculos hasta el hueso. Junke rugió de dolor, pero no soltó su carabina, continuando disparando hasta que eliminó a todos los atacantes. ¡Junke! Doc corrió hacia él de inmediato. Nuestro fornido compañero cayó sobre una rodilla, su rostro contorsionado por el dolor. La pierna se empapaba rápidamente de sangre. ¡Maldición! Me alcanzaron los muy cabrones. Graznó, apretando los dientes. Doc examinó rápidamente la herida. Mal asunto, Marcus. La arteria no está afectada, pero el hueso podría estar fracturado. Y la pérdida de sangre, no puedes caminar solo. Caminaré, dijo Junke obstinadamente, intentando levantarse. Pero sus piernas no le obedecían. No seas idiota, Junke. Vala se acercó a él. No te abandonaremos. Mac, Fantasma, ayúdenle. Lo llevaremos por turnos. Y así continuamos. 2 cargaban o sostenían al compañero herido. Los demás cubrían. Nuestro ritmo disminuyó considerablemente, pero no nos rendimos. Cada paso era una tortura, pero la idea de que la superficie estaba cerca nos impulsaba. Caminamos durante lo que pareció una eternidad. El túnel serpenteaba, se bifurcaba, a veces obligándonos a gatear a través de estrechos pasadizos. Araña, a pesar de su estado, continuaba consultando sus instrumentos, intentando determinar nuestra ubicación y dirección.
Y entonces, finalmente, aparecieron los primeros signos de civilización. Primero fueron unos barrotes oxidados y rotos de alguna reja empotrada en la pared. Luego encontramos los restos de una vieja escalera de servicio oxidada que subía hacia algún lugar en la oscuridad. El aire se volvió un poco más fresco, y en él aparecieron nuevos olores. Un lejano olor a gases de escape, a hojas podridas, a algo comestible. Estamos casi allí, exhaló Araña señalando su tableta. Aparentemente estamos bajo Brooklyn, en algún lugar cerca de Greenpoint, y esta escalera debería llevar a una alcantarilla en la superficie. Reuniendo nuestras últimas fuerzas, comenzamos a subir por la escalera destartalada y chirriante. Junke gemía de dolor con cada movimiento, pero aguantaba. Nos turnábamos para sostenerlo, subiendo más y más alto. Finalmente, el haz de la linterna de bala dio con una tapa de alcantarilla redonda y oxidada de hierro fundido. La salvación estaba tan cerca. La tapa de la alcantarilla estaba cubierta por una gruesa capa de óxido y suciedad, y parecía no haberse abierto en décadas. Fantasma, a pesar del cansancio, se puso manos a la obra. Primero intentó moverla con una palanca, pero la tapa no cedía. Entonces, sacó de su mochila un pequeño gato hidráulico y lo colocó bajo el borde de la tapa. Lentamente, con chirridos y crujidos, el hierro fundido inflexible comenzó a levantarse. Mac y yo nos apoyamos en ella, ayudando a Fantasma. El sudor nos cegaba los ojos, los músculos ardían por el esfuerzo, y entonces, con un último esfuerzo desesperado, la tapa cedió. Se abrió de golpe con un estruendo, y por la abertura resultante irrumpió la luz. Luz diurna deslumbrante, casi dolorosa. Después de tantas horas en la oscuridad absoluta, nos hería los ojos, obligándonos a entrecerrarlos y apartar la vista. Y junto con la luz irrumpieron los sonidos, el rugido de los motores de los coches, el chirrido de los frenos, las bocinas, los gritos de la gente, la música de un coche que pasaba, y los olores, gases de escape, comida frita de un restaurante cercano, la brisa fresca del río. Nunca antes estos atributos cotidianos de la vida urbana habían parecido tan deseables, tan hermosos. Bala fue el primero en salir. Miró a su alrededor y luego me tendió la mano. Salí detrás de él. Luego ayudé a salir a Araña y a Doc. Por último, con gran dificultad, sacamos a Fantasma y al herido Junke. Nos encontramos en la acera de una calle concurrida en algún lugar de Brooklyn. A nuestro alrededor, bullía la vida diurna habitual. Los transeúntes, apresurados en sus quehaceres, al principio no nos prestaron atención, pero luego, uno tras otro, comenzaron a detenerse, sus rostros expresando primero sorpresa, luego shock y, en algunos, puro horror. Y había motivos para ello. 6 hombres cubiertos de pies a cabeza de barro, sangre y una especie de baba repugnante de color amarillo verdoso. Nuestros uniformes estaban desgarrados, nuestros rostros arañados y cubiertos de moratones. Estábamos armados hasta los dientes, nuestras carabinas aún listas para disparar, y desprendíamos tal mezcla de olores que la gente se tapaba instintivamente la nariz. Algunos transeúntes sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Alguien gritó. Un par de minutos después, se oyó el ulular de las sirenas, primero lejanas, luego cada vez más cerca. Aparentemente, los temblores de nuestra explosión subterránea habían sido registrados en la superficie, y las autoridades ya estaban alertadas sobre alguna actividad anómala en la zona. Los primeros en llegar fueron los coches patrulla de la policía de Nueva York. Los agentes, al salir de los vehículos, nos miraron con sorpresa y recelo, sus manos yendo instintivamente a las empuñaduras de sus pistolas. «¡Alto ahí! ¡Suelten las armas!», gritó uno de ellos. Bala levantó lentamente las manos. «Somos agentes federales, oficial. Tenemos una situación de emergencia. Hay heridos». En ese momento,
Varios Suburban negros indistintivos llegaron al lugar. De ellos salieron hombres con trajes impecables y auriculares discretos. Nuestros supervisores, de alguna agencia federal secreta. Rápidamente nos acordonaron, apartando a los curiosos y a la policía. ¿Capitán Carter? Uno de ellos, un hombre alto de ojos fríos, se acercó a Bala. Sí, tengo un herido grave. Necesita atención médica inmediata. Una ambulancia ya está en camino. Serán evacuados de inmediato. Nos metieron rápidamente en los vehículos. A Junke lo colocaron con cuidado en una camilla y se lo llevaron en la ambulancia que había llegado. Mientras íbamos en camino, uno de los agentes nos explicó brevemente la situación. Ya se estaba preparando la tapadera oficial, un gran derrumbe de un antiguo colector de alcantarillado, que provocó una fuga de gas desconocido, causando alucinaciones masivas entre los obreros. Todo sería clasificado. Nadie debía saber la verdad sobre lo que realmente se esconde bajo Nueva York. Miraba por la ventanilla del coche. Las calles que pasaban veloces, la gente apresurada, los rascacielos que se alzaban hacia el cielo. No lo sabían. No sabían qué pesadilla acechaba a solo unos cientos de pies bajo sus pies. Y quizás era mejor así. Habíamos salido. Habíamos sobrevivido. Pero, ¿a qué precio? ¿Y por cuánto tiempo esta pesadilla permanecería enterrada en las profundidades? Pasaron varias semanas. Las heridas físicas sanaban. Los cortes y rasguños cicatrizaron. Los moratones desaparecieron. Junke se recuperaba lenta pero firmemente. Los médicos lograron salvarle la pierna, aunque le esperaba una larga rehabilitación. Nos examinaron minuciosamente a todos, nos hicieron innumerables análisis, pero, afortunadamente, no encontraron signos de infección de aquella porquería subterránea. Al menos, eso nos dijeron. Pero las cicatrices psicológicas, esas permanecieron, profundas, incurables. Cada noche tenía pesadillas. El cuerpo retorcido de la reina gusano, su boca insondable, los sacos de huevos pulsantes, los túneles interminables llenos de mutantes, y el susurro. Ese maldito susurro que a veces, incluso despierto, en el silencio de mi habitación, parecía regresar, susurrando sus promesas y amenazas venenosas. Nos convocaron para un interrogatorio. Fue un evento largo y agotador, celebrado en algún edificio gubernamental anónimo en Washington. Detalladamente, hora tras hora, contamos lo que habíamos visto, a qué nos habíamos enfrentado. Hombres con trajes impecables escuchaban atentamente, tomaban notas, hacían preguntas aclaratorias. Sus rostros permanecían impenetrables. El informe oficial que luego nos permitieron revisar, o más bien, su versión fuertemente editada y clasificada, era seco y sin vida. Hablaba de una amenaza biológica subterránea desconocida, formas de vida mutadas agresivas y una operación exitosa de localización y contención. Ni una palabra sobre la reina gusano, sobre su inteligencia, sobre el ataque psíquico. Todo se había minimizado, despersonalizado, despojado de aquel horror primordial que habíamos experimentado. Nos ordenaron guardar silencio, totalmente, bajo amenaza de las más graves consecuencias. La historia del derrumbe del alcantarillado y el gas venenoso se convirtió en la versión oficial. La construcción de la nueva línea de metro en esa zona fue congelada indefinidamente bajo el pretexto de dificultades geológicas imprevistas. Pero yo conocía la verdad. Todos la conocíamos. Habíamos visto lo que ningún ser humano debería ver. Habíamos mirado al abismo, y el abismo nos había devuelto la mirada. Sabía que la reina gusano seguía allí, en algún lugar profundo bajo la ciudad. Herida, pero viva, se reproduce, evoluciona, se hace más fuerte. Quizás esté esperando su momento para intentar escapar de nuevo a la superficie, o quizás no sea la única. Quizás bajo cada metrópoli del mundo se esconden horrores antiguos similares, durmiendo hasta que llegue su hora. A veces, caminando por las calles de Nueva York, miraba a la gente apresurada en sus asuntos, riendo, hablando por teléfono, y sentía miedo. Vivían en la ignorancia.
sin sospechar la delgada línea que separa su mundo acogedor y familiar de la pesadilla primordial que se esconde justo debajo del asfalto y el hormigón. El susurro a veces regresaba en mis sueños, y a veces, muy raramente, lo oía incluso despierto, bajo, apenas perceptible, como un eco lejano de las profundidades. Y entonces, comprendía que la amenaza no había sido eliminada, solo contenida, por ahora. La ciudad seguía con su vida, pero para mí nunca volvería a ser la misma. Sabía que bajo su superficie brillante, en las profundidades oscuras e inexploradas, acechaba el mal, antiguo como la propia tierra, y espera.